Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 22 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 11 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura. Los semilleros de investigación. Bienvenidos a esta sesión. Se encuentra con nosotros la arquitecta Melissa Gálvez Bohórquez, en representación del Semillero de Investigación, Desarrollo Tecnológico en Estructuras No Convencionales Iterativus, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia. Muchas gracias, Sergio. Buenos días. La primera pregunta que queremos hacerle acerca del semillero es sobre cuál sería el principal producto de nuevo conocimiento que están generando, que están liderando, o algún proceso. Claro que sí, como tú has mencionado el nombre del semillero, Desarrollo Tecnológico en Estructuras No Convencionales, Iterativus, que ha tomado, digamos, este término, investigando un poco, indagando sobre los intereses propios del semillero, sobre una base de una alocución en latín, que es Iterativus de iteración o de repetición, y digamos que esto no representa como tal debido a que en estas investigaciones enfocadas hacia los temas de estructuras no convencionales suele ser uno de los principios que caracteriza este tipo de sistemas, el tema de la repetición de elementos y las variaciones y todo el tipo de modificaciones que se puedan generar alrededor de estas exploraciones. Por lo tanto, pues ha sido algo que nos identifica, que digamos queremos transmitir como ese tipo de geometrías y morfologías, tema que realmente nos apasiona. Y pues a partir de ello, digamos, poder desde diferentes líneas de enfoque desarrollar o evolucionar en sistemas de estructuras como tal y dar pues un enfoque a la innovación tecnológica que normalmente pues digamos trata de orientarse hacia el desarrollo de producto. También un poco pues hacia fortalecer esas bases de conocimiento e investigación en los estudiantes sobre estas temáticas que a veces de pronto en las clases no se alcanzan a profundizar. Y sobre la pregunta que me haces sobre algún producto de nuevo conocimiento que hayamos desarrollado a través de este equipo de trabajo. Actualmente hay un artículo que está en proceso de publicación, se denomina Propuesta Novedosa basada en las diatomeas, que tiene, digamos que algo que ver ya con biomímesis, también geometrías, estructuras de la naturaleza. Es como tal un producto de la investigación que yo en este momento lidero a través del Grupo de Hábitat Tecnológico de la Facultad de Arquitectura. Sin embargo, pues cabe destacar que el semillero como tal es una base de exploración y de insumos para la misma investigación que agrupa todas las demás temáticas que desarrollan los estudiantes. Entonces, digamos que cabe destacar en este artículo, pues ha sido contribución también de las exploraciones y discusiones que llevamos a cabo con los estudiantes. Muy bien, que entonces la novedad en las exploraciones que se hacen desde el Grupo de Estudio de Hábitat se puede convertir como en ese factor diferenciador del semillero, ya que promueve unas nuevas metodologías para el diseño tecnológico. Pues no sé si son nuevas, pero sí son muy novedosas en cuanto al objetivo que buscan, que es poder desarrollar tecnologías de estructuras no convencionales. ¿Esto qué significa? ¿Qué tipos de estructuras serían convencionales y cuáles son las no convencionales? En cuanto a las convencionales, podríamos hablar de los sistemas que, pues, por ejemplo, en Colombia, nuestra norma NSR 10 se basa, pues, en exponer básicamente el sistema de estructura aporticada con sus diferentes variaciones, digamos, porque pues también aparecen otros elementos que complejizan estos sistemas. Incluso si nosotros miramos los sistemas industrializados, sus geometrías también se basan en formas ortogonales. De alguna manera podríamos decir que son las convencionales, ¿no? Las no convencionales es un término que realmente pues dentro de lo investigado y dentro de lo aprendido, la persona que entiendo dio el origen ya a una definición más concreta fue la arquitecta María Claudia Villate, profesora e investigadora también. Y ella, en su libro Estructuras no convencionales, pues las define como aquellos sistemas que por su escasa aplicación, digamos que no son como los sistemas que usualmente se implementan. Y ya en cuanto pues también a no convencionales, yo creo que no solamente es el tipo de sistema, sino el tipo de uso. No son normalmente empleadas en edificaciones pues como para un uso cotidiano, digámoslo así, o para cierto tipo de infraestructuras. Entonces las venimos encontrando en cuanto a usos, pues en aplicaciones como espacios de carácter deportivo, incluso espacios industriales, cubiertas como vemos ya en cuanto a sistemas, digamos las membranas arquitectónicas hacen parte de estos sistemas.
Y nosotros particularmente exploramos los sistemas de barras y nodos, que son las estructuras reticuladas o reticulados espaciales, y de allí pues también derivan una serie de clasificaciones de estas estructuras, pero sí podríamos decir que en el grupo nos enfocamos en estos sistemas sin cerrar la puerta a la posibilidad de otras investigaciones. Claro, tiene que ver mucho con la investigación de base de la que parte, que es la que te decía que lidero, en donde se explora un tipo de estructura un elemento estructural basado en reticulados espaciales. Básicamente es una columna tipo cercha. Entonces es como la orientación que ha tenido, y pues el semillero aporta mucho en esta investigación con otras geometrías, con el estudio de ver, debido a que, digamos, la rigurosidad de la investigación no permite que, pues, digamos, se haga una exploración continua, pues, que diversifique mucho la temática. Dentro del semillero, que es más un laboratorio de experimentación, sí podemos emplear otras geometrías, otros materiales. Estamos utilizando barras de bambú de manera muy exploratoria, pues faltan muchas pruebas y demás. Entonces, creo que sí, la investigación marca como esa pauta para ese tipo de sistemas, pero no estamos cerrados a otro tipo de exploraciones. Sí, entiendo entonces que va a ser muy importante para el área de tecnología de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia el poder apoyar estas exploraciones y poder unir unos ámbitos que pueden complementarse, es decir, el ámbito del taller de diseño, el ámbito del semillero y el ámbito de los laboratorios. ¿Cómo han asumido esto los estudiantes? ¿Cómo es que han inducido dentro del proceso de formación y aprendizaje para que estos estudiantes adquieran estos conocimientos? Bueno, muchas gracias. Sí, pues digamos que voy de la mano con el comentario y a la vez pregunta, porque todo ha sido un largo proceso, y digamos que también dentro de la trayectoria que yo he tenido en la universidad he coincidido con cursos como estructuras complejas e innovación tecnológica. Entonces, digamos que muchos de los resultados o procesos se han tratado de incorporar, pues a su vez en el trabajo y en la enseñanza, tanto en el semillero como en los demás cursos. Actualmente yo sí estoy manejando cursos de proyecto, de taller, entonces también pues se trata como de incorporar todas esas nociones y facilitar a los estudiantes también eso, que no solamente digamos se hagan aplicaciones con sistemas convencionales, sino pues estos otros tipos de aproximaciones y de concepciones del diseño. Y a su vez, digamos que incluso más que el proyecto de taller de diseño, yo creo que lo más interesante es ver cómo los estudiantes pueden lograr relacionarlo con su proyecto de trabajo de grado. Algo que nos ha pasado con cada grupo de estudiantes, hemos tenido un proceso muy diferente, pero al final es lo que yo te mencioné, que hemos conformado un equipo de trabajo. Y algunos de ellos pues han empezado de una manera demasiado exploratoria, nadando en un mar de posibilidades de temas, como que tienen la idea de que les llama la atención el semillero, pero pues no saben por dónde iniciar su proceso de investigación. Entonces la idea es cómo exponerles a ellos una serie de temáticas, ya sea desde las bases conceptuales, desde proyectos referentes, esas taxonomías que digamos es como un fuerte del semillero y de mi trabajo, es como que siempre a través de entender las taxonomías y las clasificaciones pues se facilita un poco más transmitir los conocimientos. Entonces los chicos van adquiriendo esas bases, van acompañándonos en actividades como webinars, workshops, van acompañándonos en actividades pues bastante prácticas, y a partir de ello de pronto ellos mismos van encontrando esas respuestas hacia qué se quieren enfocar. Entonces a veces surgen, digamos, trabajos o actividades que hacemos en conjunto, nos apoyamos en conjunto, ellos hacen parte, digamos, de un trabajo que yo estoy desarrollando, o al contrario, yo hago parte de sus propios trabajos apoyándoles y siendo como un miembro más de esas investigaciones, pero a veces ya ellos mismos toman como ese liderazgo y esa autonomía. Entonces van decantando la idea hasta que van llegando ya a concretar algo más claro para su proyecto de investigación. Y digamos, yo le veo lo positivo porque no están sesgados desde el principio, por ejemplo, a un protocolo de investigación que tenga limitaciones porque no es claro el alcance. Entonces se dan ese tiempo como de perderse, pero de poder encontrar a la vez algo que realmente los apasione. Y además con expectativas que superan realmente lo que uno como docente tiene planteado. Entonces luego ellos pues ya van enfocando sus temáticas. Actualmente hay unos chicos en proyecto de grado de arquitectura, un grupo en 10º, 2 grupos en 9º,
También debo la colaboración a los profesores de proyecto de grado que están con ellos, que son también investigadores de nuestro grupo de hábitat tecnológico y construcción. Ahí coincidimos y siempre resultamos discutiendo los temas y pues haciendo que realmente sea como un apoyo más para que los temas de los estudiantes crezcan. Entonces ellos, así como te digo, van definiendo más sus temáticas de proyecto de grado. Y digamos que hoy en día ya encontramos que tienen un enfoque mucho más claro y que ellos mismos han también adquirido unas bases de conocimiento muy importantes y ya no solamente es como el rol de pasivo y presto atención, sino que es un rol mucho más activo de liderazgo. Entonces ahí vuelvo y lo digo, es un equipo, un trabajo que se hace entre todos y se difumina un poco como ese tema de docente y estudiantes, sino que se vuelve como que investigadores en diferentes etapas y procesos. Entonces, más o menos ese es el aporte que yo siento y el engranaje que se ha podido encontrar a través de todo el tema académico. Muy bien, esa aclaración es importante porque ustedes nombraban la importancia de la existencia de la línea de investigación Hábitat Tecnológico y Construcción y sus distintos semilleros, dentro de los cuales está el semillero Iterativus. ¿Cuál es ese equipo que lo conforma? No sé si puedas nombrar a los estudiantes o a los profesores o a las personas que se involucran dentro de los procesos de investigación apoyándolos. Bueno, yo pertenezco, como ya dijimos, a este grupo de investigación enfocado hacia el área de la tecnología. Allí, pues, digamos que tengo otros compañeros también liderando sus propios proyectos de investigación con coinvestigadores y demás. Y se busca en lo posible que cada proyecto liderado pues tenga su propio semillero, encontrando así pues una línea de investigación que se puede ir fortaleciendo. Y ya como tal en Iterativus, actualmente contamos con 8 estudiantes con un rol activo, porque pues hay otros estudiantes que son bienvenidos, que de pronto van y vienen, que no de pronto en este momento no se han enfocado tanto al semillero, pero que siempre están bienvenidos. Sin embargo, con este equipo de 8 chicos, pues ha sido muy grato el trabajo. Empezamos con 2 chicas, Camila Bonilla, Geraldine Gómez. Ellas dos provenían de la tecnología en construcción que se dictaba anteriormente en la facultad y pues actualmente ya son egresadas. Una de ellas sí continúa el programa de arquitectura, sin embargo con las dos mantenemos el contacto. Con ellas pues finalmente no se dio como un tema de proyecto de grado, pero ha sido por eso interesante porque trabajamos digamos en los eventos que vayan saliendo. Somos muy compañeras de trabajo. A ellas les debo mucho porque fueron la base y el semillero pues era muy pequeño. Y yo simplemente fui como avanzando con unas estrategias, una metodología, sembrando pues las inquietudes en cada uno de ellos, pero a la final son ellos quienes vuelven y lo buscan a uno, y cuando uno se da cuenta de verdad si hay una red y hay un fortalecimiento, y eso es pues increíble porque sí se cosecha de verdad. Y ya hay un momento en que no hay necesidad pues como de que ellos sientan tampoco que es como una obligación, ¿no? Y entonces, como te digo, ellos vuelven, pues nos buscan a nosotros para avanzar, porque ellos sienten como ese interés de avanzar y con todas las posibilidades que llegan a tener. Bueno, posteriormente estuvimos dialogando con unos chicos que también estaban como viendo cómo enfocar su proyecto de grado y asumieron un reto muy importante. Ellos son, Sebastián González y Caterín Correa, que hacen equipo de trabajo, y ellos de alguna manera heredaron una temática que a mí me inquietaba, pero que no me daba el tiempo tal vez para trabajar, pero también ha sido súper clave el enfoque que ellos mismos le han dado y todo el trabajo que han tenido detrás. Entonces con ellos trabajamos también muy en reuniones, yo creo que a veces más de una a la semana, es intenso el trabajo, y digamos este reto que asumieron fue el de poder, digamos un poco como en un comentario de aporte, pero un poco crítico, hacia que los estudiantes siempre llegan con la inquietud de trabajar los sistemas estructurales, de trabajar proyectos en Guadua, pero hablan de la Guadua indiscriminadamente como si fuera un sistema estructural. Entonces estos chicos analizan una serie de proyectos referentes,
y tratan de ver cuáles son esos principios estructurales que los caracterizan y cómo podría ser la forma de analizarlos para así como desglosarlos. Y están generando algunos modelos 3D, explicaciones, diagramas estructurales, más de concepción, más que de cálculo, de entender cómo están funcionando realmente este tipo de proyectos. Y obviamente se basan en otros referentes, pero pues digamos que es un poco novedoso en ese tema de guadua y bambú, pues hacer este tipo de investigación. Y ahí sí también es un mérito de ellos porque realmente son los que se han vuelto expertos en ese material, ¿no? O van en ese camino. Y otros 4 chicos que también han vinculado sus proyectos con el tema de proyecto de grado. Ahí contamos con Erika González, Andrés Felipe Olaya, Daniel González y Andrés Felipe Rivera. Ellos, de ahí salen otros 2 temas. A veces incluso pues trabajan muy los 4, pero pues hay dos proyectos de investigación allí. Y también tiene que ver con las temáticas de estructuras no convencionales. Por un lado, unos se enfocan en el tema como de la enseñanza y pues han tenido que escoger un sistema estructural diferente, que son las estructuras arboriformes. Entonces ya ahí se salen un poco como de lo puro de los sistemas de barras y nodos, pero igual tiene relación. Y el otro tema que trabajan el otro grupo tiene que ver con las tensoestructuras, pero ya como a nivel de soluciones de elementos de uniones y como elementos particulares, tratando pues de buscar también que estas soluciones sean con materiales alternativos. Entonces un poco ahí de pronto extendiéndome un poco a presentar el grupo, pues también contándote cuál ha sido el proceso que ellos han tenido y cuáles son esas temáticas que se desarrollan dentro del mismo. Estuvo muy bien porque eso aclara el valor que tiene la interacción de esas personas en búsqueda de unas soluciones en tecnología que puedan practicar la idea de la innovación, ¿cierto? Que es todo un proceso que puede relacionar también la invención. Pero en este momento se me ocurre que una cuestión clave para que nuestros oyentes se ubiquen también dentro del marco teórico es entender qué es la iteración, que yo sé que tiene que ver con metodologías, pero también con el uso de ciertas maneras de acercarse al diseño tecnológico. ¿Quieres nos explicas un poco qué es la iteración? Es muy distinto a la interacción para que nuestros oyentes lo puedan diferenciar. La iteración. De lo que te mencionaba anteriormente, la base de las estructuras no convencionales o uno de sus principios sí tiene que ver con la organización desde la concepción geométrica. Entonces, esa concepción geométrica pues nos va a dar como resultado a partir de unas formas pues unos elementos. Cuando estos elementos empiezan a ya cobrar características de cómo se relacionan unos con otros, qué dimensiones tienen, entonces ahí tenemos uniones, diámetros, medidas, a lo mejor materiales. Ya empezamos a hablar más que de geometría, de morfologías. Y sus elementos que componen esas morfologías, pues en la medida en que se repitan las unidades básicas, con diferentes variaciones, puede ser repetición, puede ser variaciones en tamaños de escala, podrían ser como operaciones generales a una forma general de un edificio, yo qué sé, sustracciones, juegos geométricos básicamente, pues digamos que tiene mucha relación con la iteración. La iteración es un tema más que como te lo había mencionado, tiene que ver con la repetición, pero aquí nosotros pues queremos o tenemos todo el tiempo presente más digamos asociarlo a lo que serían esos juegos de variaciones, esas posibilidades. Y así lo comprendía, como a nivel metodológico, las decisiones pueden recaer en una repetición de unos procedimientos donde igualmente se toman decisiones sobre la variación que se le puede generar a algún tipo de diseño. Esto era clave porque me parece que es bien complejo y nos acerca como a metodologías del diseño paramétrico, del diseño generativo o el diseño concurrente en la ingeniería. Y es un término muy clave dentro de la metodología que se suele utilizar. La siguiente pregunta que quiero hacerte tiene que ver sobre cuál es el propósito de aplicación de estas prácticas en diseño tecnológico
sea, ¿tienen algún contexto donde ustedes deciden experimentar la aplicación de estos diseños? ¿Hay un clima, una geografía o un lugar donde ustedes atienden una observación de un caso e inmediatamente comienzan a trabajar sobre ese nuevo diseño tecnológico? ¿Ocurre así? Ok, bueno, eso es un reto responderte la pregunta. De pronto, si se partiera de un contexto con unas condiciones más concretas, casi que hasta tendríamos que dar respuestas tan determinadas que de pronto incluso podríamos estar hablando de un proceso de dar esa respuesta y luego estudiar cómo fue, no sé, la ingeniería inversa para llegar. Yo creo que nosotros estamos haciendo al contrario, empezamos simplemente como a explorar esas formas que nos inquietan, con esos sistemas que nos inquietan, y ahí hemos ido encontrando las maneras o los escenarios futuros de aplicación. Sin embargo, pues no lo descartaríamos, pero digamos, en los proyectos que se manejan hasta el momento, ha sido un poco más como te lo he contado, también porque al grupo de Hábitat Tecnológico y Construcción, digamos que siempre les surgen a veces mini proyectos en donde se requiere resolver algún tipo de prototipo, algún tipo de solución. Entonces, más que partir de ya determinar cuál debería ser esa respuesta, partimos como de la idea inicial que va evolucionando y ahí sí, a partir de una necesidad que alguien nos propone, damos una respuesta. ¿Sí? Bueno, esta sí te lo preguntara por una inquietud que me surgía. Yo entiendo que esa también es una buena posibilidad, pero ahorita que nombrabas la guadua, aparentemente la relación de este biomaterial con los contextos geográficos donde se siembra podrían llevar como una comprensión de esa relación, pero bueno, solo quería saber. De pronto puedo pasar a una siguiente pregunta. Ya en este momento nos acercamos al final del podcast y quiero que Melissa nos cuente un poco entonces cuál es la expectativa a futuro del semillero. ¿Tú crees que requieren de más apoyo o están planeando fortalecer algún aspecto? ¿Cuál es esa visión a futuro que tienes del semillero? Sí, tomo en cuenta la pregunta. Y de todos modos lo puedo vincular un poco a lo que me estabas mencionando sobre el contexto de aplicación de este material. Yo creo que algo que nos ha dado un eje de trabajo, a mí como desde la docencia, desde los cursos trabajados, desde la investigación y desde el semillero, ha sido algo a lo que se le llama o lo denomino el ciclo tecnológico, que pues ya anteriormente he tenido la oportunidad de presentar en alguna otra exposición. Y a partir de este ciclo tecnológico nos permite entender no solamente cómo llevar a cabo esas metodologías de proceso de exploración, de generación de prototipos, sino a futuro cuáles serían esos escenarios de aplicación. Desde el ámbito social, como podría haber transferencia del conocimiento, entonces ahí no lo desligamos mucho de poder aplicar esto en otros contextos ajenos a la academia. Hasta el momento sí se han hecho aplicaciones, pero más de exploración, digamos, de talleres de trabajo con los estudiantes, pero la idea sí es generar estas relaciones con la comunidad. Y también el mismo ciclo tecnológico nos permite vislumbrar si podrían llegar a haber también relación con el ámbito empresarial, la posible generación de figuras de propiedad industrial y tener como otras visiones. Entonces, creo que ese ciclo tecnológico es la clave un poco para que tengamos una perspectiva mayor, sin dejar de lado que haya una maduración tecnológica de cada uno de los temas que hasta el momento se están desarrollando. Y entonces esto sería como la expectativa a futuro del semillero, de continuar consolidando ese conocimiento alrededor de tanto de los materiales innovadores como del ciclo tecnológico en el que están involucrados esos materiales o esos sistemas tecnológicos más bien, porque en realidad no es solo el análisis del sistema, sino también de la materialidad y de cómo aplica esto como tecnología. Entonces, pues podríamos es como cuestionarnos ¿cuál sería entonces la definición de biomímesis que tú me comentabas ahorita y cómo se involucra el diseño tecnológico en ese concepto que no sé si tenga que ver con un concepto de arquitectura o de espacio arquitectónico, pero
¿Cómo se involucra el diseño tecnológico con ese concepto? Sí, pues la biomímesis, digamos que ya se ha ido entendiendo más en el diseño, no solamente en arquitectura en general, en estas áreas. Tiene que ver con una identificación de cómo son ciertas características o comportamiento dentro del mundo natural. Entonces es la interpretación un poco más de estas, en nuestro caso podrían ser geometrías, formas, ¿por qué no? Un poco más los materiales, y entender esos principios para aplicarlos al diseño de las estructuras. Entonces sí es un principio interesante y pues importante que de alguna manera sí hemos tenido en cuenta. Y sobre esos escenarios y lo que se espera a futuro que me decías, sí, exactamente de acuerdo, quisiera corroborar como el tema que te mencionaba de transferencia del conocimiento, el tema de propiedad industrial que nos parece bastante interesante y que en la universidad se podría llegar a apoyar con el área de emprenderismo. Y también para contarte de lo que próximamente estaremos haciendo, más o menos en 2 semanas estaremos adelantando un prototipo con barras de bambú de diámetros menores que también poseen características estructurales y generando una aplicación pues para un espacio, podríamos decir, arquitectura efímera o sí, de carácter temporal. Entonces vamos a estar trabajando con los chicos de los semilleros. Excelente, porque eso nos ayuda a resolver esa inquietud tanto de cómo relacionan la biomímesis con la exploración sobre estas estructuras no convencionales, desde el hábitat y la tecnología. Y me gustaría saber cómo, digamos, ves tú el desarrollo de la investigación cuando se propone diferenciar lo tradicional, lo convencional y lo no convencional. Esto los ha llevado a deducciones donde pueden comparar, digamos, las fortalezas o las oportunidades dentro de los materiales que tenemos en el país y poder diferenciar su uso en su aplicación en estructuras no convencionales, pero al mismo tiempo reconocer cómo se aplicaban cuando participaban en estructuras convencionales o tradicionales. Sí, hay un tema en auge que se ha profundizado, que es la investigación en los materiales, además sobre lo que tiene que ver con el bajo impacto. Es complicado de todos modos en estructuras no convencionales aplicar del todo materiales alternativos como las barras de bambú, que es el ejemplo que mencionaba, que viene más al caso. Pero en las exploraciones que hacemos de prototipos y pues que aún digamos no son tan rigurosas en su definición de producto ya final de desarrollo tecnológico, es muy viable. Sin embargo, yo creo ya para aplicaciones más estandarizadas que cumplan con normativas, pues aún seguimos trabajando otro tipo de materiales como el acero, los metales y demás. Por ejemplo, para los sistemas de barras y nodos. Sin embargo, pues yo creo que todo va como en un enfoque tecnológico integral. No podemos pensar que solo los materiales alternativos o naturales sean ahora como la moda y la solución. Depende cómo se apliquen, ¿no? Por ejemplo, tal vez no ha sido como el enfoque, pero sí está muy presente. Y incluso en el curso de innovación tecnológica, algo que se les trata de transmitir a los chicos es el tema del concepto de la cuna a la cuna. Entonces sí hay siempre como posibilidades de por qué no el volver a introducir esos materiales en ciclos en donde se vuelvan a emplear. Sí, digamos que yo creo que por ahí va la investigación de esos temas y todavía es muy amplia. Decir qué tipo de materiales podrían ser los que nos favorecen. Tenemos hipótesis, pero para corroborarlas pues hay mucha investigación por delante. Es una expectativa por, digamos, la búsqueda que están emprendiendo. Le agradecemos a la arquitecta Melissa Galvez Boorques, que nos visitó en representación del Semillero de Investigación Desarrollo Tecnológico en Estructuras No Convencionales, Iterativus, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia. Los invitamos a seguir utilizando las plataformas digitales en la web
que se tienen habilitadas en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Muchas gracias. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 22 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 11 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura. Los semilleros de investigación.